Por favor, que el tema es largo. Ya puedes compartir. ¿Puedo empezar, Lisana? Sí, puedes continuar. Vamos a hablar de la metástasis y mielomas vertebrales. En esta patología, los cánceres de origen mamario, broncopulmonar, prostático, renal, están asociados al tropismo óseo. En la mayor parte de los casos, la afección ósea es osteolítica, excepto en el cáncer prostático, en el que la osteoformación está, pero sin embargo asocia a una parte del hiperresorción. Los mielomas y estas metástasis óseas provocan dolores raquídeos, aplastamientos vertebrales sobre un hueso y adular, y su función es hematopoyética. Las patologías traumáticas. La fractura vertebral, que se encuentra con mayor frecuencia en las personas de edad avanzada, es la fractura de la apófisis odontoides. Se produce con un traumatismo mínimo, generalmente en un desequilibrio a la marcha o en un traslado. El mecanismo es la hiperextensión del cuello. El riesgo neurológico es de carácter mayor en caso de desplazamiento fracturado. Esto con producción de tetraparesia en su expresión máxima. En cuanto a los tratamientos, tenemos los tratamientos, todos los tratamientos buenos son con lucha contra el dolor. Tenemos tratamientos farmacológicos, que el dolor requiere una evaluación rigurosa y para ello la evaluación validada más sencilla se lleva a cabo mediante una escala visual de dolor o una escala visual analógica que valora de 0 a 10 el componente doloroso, donde el paciente nos indica, ¿no?, en escala visual cuánto dolor es el que siente. Las funciones cognitivas del paciente deben ser correctas para permitir esta evaluación. En caso contrario, es preferible la utilización de escalas de comportamiento. La etiología del dolor debe ser investigada. Puede ser de origen mecánico, inflamatorio, neurológico, psicológico, o ser debida a la interacción de diferentes mecanismos. Según estos estudios, se instauran diferentes tratamientos analgésicos. Los analgésicos de grado 1, 2 o 3 son útiles en el dolor. Algunos antiepilépticos o antidepresivos poseen acción en los dolores neurológicos. También tenemos otros tratamientos, que es el tratamiento de fisioterapia. Entre estos se incluye la termoterapia, que es la aplicación de una capa envolvente húmeda y caliente, compuesta con una mezcla de parafina, ¿no? O sea, todos ya conocemos cómo es la termoterapia, que eso es lo que nos ayuda con el paciente. La masoterapia, que es la movilización del plano cutáneo, que permite una flexibilización. También podemos utilizar la balneoterapia, que posee un efecto antálgico gracias a las propiedades físicas del agua caliente. Electroterapia. Existen algunas contradicciones que se encuentran con mayor frecuencia en el individuo de edad avanzada.
como ser las piezas metálicas, en patologías evolutivas o agudas, en las lesiones cutáneas o zonas de anestesia o de hipostenia. Además, está contraindicado colocar electrodos en el área cardíaca o en la región lateral del cuello. Entre estas diferentes técnicas tenemos las galvanizaciones y dielectrólisis de sustancias farmacológicas eficaces sobre el dolor de origen muscular, tendinoso o ligamentoso en fase aguda. Lo más frecuente es que estos métodos utilicen antiinflamatorios. También tenemos los ultrasonidos, que son eficaces en las mialgias provocadas por una hipertemia, corrientes de baja frecuencia que provocan la inhibición presináptica. También tenemos el tratamiento psicológico, que es muy útil en algunos dolores crónicos mal controlados mediante tratamiento farmacológico asociado a fisioterapia adaptada. Y la relajación, que también existen muy numerosos métodos. Algunos hacen participar poco al enfermo y permiten al terapeuta obtener una disminución de la tensión favorable a la aplicación de técnicas de kinesioterapia. En cuanto a la rehabilitación, tenemos los principios generales de la rehabilitación en geriatría. Los programas de reeducación geriátrica deben ser personalizados y dependen del estado general del paciente, de su modo de vida, de su autonomía real y de las ayudas humanas y técnicas existentes. El objetivo del tratamiento debe ser definido antes de iniciar el programa de trabajo, con el fin de orientar la reeducación de mejor manera. La reeducación debe tener objetivos funcionales No se escucha nada lo que estás exponiendo. Debe tener en cuenta el envejecimiento de un grupo de personas cualificadas en geriatría. Esto solo puede aportar beneficios suplementarios en numerosas patologías raquídeas crónicas estabilizadas. Un trabajo colectivo duradero permite mantener un estado estacionario o intenta luchar contra la agravación progresiva. La edad avanzada de estos pacientes hace a veces muy difícil el trabajo de prevención. Sin embargo, es muy necesario. Las técnicas e indicaciones de la kinesioterapia en seco. El balance previamente realizado permite fijar el objetivo del programa. Este programa de rehabilitación incluso es una patología aislada del eje vertebral. El tratamiento del paciente debe ser global. La rehabilitación vertebral debe incluir un trabajo corregional, pero también un trabajo analítico, global, muscular y articular, asociado a un trabajo funcional. Si existe necesidad de inmovilización en cama, debe ser lo más corta posible. La reanudación del apoyo debe ser tanto más progresiva cuanto más prolongada haya sido el periodo en que el paciente estuvo en cama. En geriatría se pueden utilizar la mayoría de las técnicas de kinesioterapia, rehabilitación y debe ser progresiva, respetando el cansancio de los pacientes, procurando periodos de reposo más frecuentes y teniendo en cuenta el estado psicomotor del paciente. El trabajo específico del eje vertebral. La flexibilización del eje vertebral y de las extremidades inferiores. En todos los planos de espacio, la flexibilización impone la movilización articular y se inicia mediante un trabajo de decúbito. Más tarde, la automatización de la autoevaluación permitirá los ejercicios de flexibilización que se le va a realizar al paciente. Es en posición más constructiva.
La artrosis y la disminución de la interlínea discal puede dificultar la movilidad de los segmentos vertebrales. Se debe combatir las retracciones musculoligamentosas para permitir una buena flexibilidad. Los ejercicios de tonificación muscular se inician a partir de la disipación de las contracturas, teniendo en cuenta el examen clínico inicial. Es muy importante realizar un trabajo específico a nivel de las extremidades inferiores para la columna dorsal-lumbar, las extremidades superiores para la columna cérvico-dorsal. Al inicio del tratamiento se lleva a cabo de modo isométrico. Y la reprogramación postural pasa por la toma de conciencia por el paciente de la alteración postural y de su parte de reductibilidad. El terapeuta debe instalar al paciente en una posición correcta, la más cercana a la postura fisiológica que se tiene. El trabajo delante de un espejo permite al paciente integrar mejor la postura corregida. La búsqueda de esta posición correcta, en posición sentada, de pie y acostado, aporta a menudo un bienestar inmediato. La mejora de la postura vertebral permite el tratamiento de actitudes de compensación adoptadas por otros segmentos articulares. Esto puede ser válido en sentido inverso. El tratamiento de una alteración postural articular de las extremidades inferiores permite luchar contra la descomposición postural de la patología del tronco. Tenemos la fase de reanudación de la actividad y reacondicionamiento del organismo al esfuerzo. ¿De qué vamos a hablar acá? O sea, lo que nosotros queremos es que nuestro paciente se llegue a reacondicionar a su vida normal. Esto es en un segundo tiempo. Las diferentes funciones del organismo deben ser reacondicionadas al esfuerzo que hace este paciente. Este reacondicionamiento se realiza desde las primeras ocasiones en que el paciente se levanta, aumentando progresivamente el tiempo de estancia, ya sea en un sillón y el tiempo que el paciente esté de pie. En ocasiones del trabajo de reanudación de la marcha, también podemos ponerle sobre suelo estable, sobre cinta sin fin y aumentando progresivamente la longitud del perímetro y la velocidad de la marcha, y sobre suelo inestable, ya sea en alfombras, espumas o un suelo con obstáculos esparcidos en la subida y descenso de escaleras. Esta es la manera en la cual nosotros podemos ayudar, ¿no?, a que nuestro paciente vuelva a reintegrarse. También podemos realizar mediante sesiones de cicloergómetro de brazos para que pueda realizar estos movimientos y pueda ayudar también a sus músculos. Mediante sesiones de gimnasias acuáticas. El trabajo de la ventilación y de la función respiratoria está asociado a este programa. El aumento progresivo del trabajo es importante. Es conveniente incorporarlo más rápidamente las adquisiciones en las actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, puede hacer la realización del aseo de pie frente al lavado cuando se obtiene la resistencia física necesaria, lo que se acompaña de beneficios físicos y psicológicos. El paciente se va a sentir más alegre porque ya puede realizar, digamos, sus quinobalinoterapia. Es antálgica gracias al efecto del agua caliente. La balneoterapia permite un tratamiento propioceptivo de lucha contra la regresión motora en los pacientes en los que está prohibida la reanudación de la carga, así como el trabajo muscular. También tenemos la ergoterapia, que en las patologías reactivas se debe proponer el abordaje terapéutico
partir del momento en que sea posible. La ergoterapia permite enseñar al paciente a utilizar mejor sus extremidades superiores, un puente de tensiones o de cansancio en el plano muscular ligamentoso o articular, repercutiendo de forma nefasta en el plano raquídeo. El ergoterapeuta proporciona al paciente consejos de ergonomía y de economía raquídea en las posiciones acostado, sentado, de pie y en diferentes actividades cotidianas. Se aconseja al individuo de edad avanzada la utilización de una silla o un taburete frente al lavado para la realización del aseo. El ergoterapeuta efectúa además un trabajo de integración de las adquisiciones efectuadas en kinesioterapia en las actividades de la vida cotidiana. Puede el terapeuta o el ergoterapeuta puede considerar necesario proponer arreglos en el domicilio del paciente para darle un poco más de facilidad, ¿no?, en su vida diaria, teniendo en cuenta los demás problemas propios de la geriatría. Estos que son los trastornos de equilibrio, la pérdida de autonomía, caídas. Los sillones propuestos deben ser confortables, firmes, con reposabrazos. El paciente debe levantarse de ellos fácilmente y hay que aconsejar el apilamiento de almohadas en el asiento, proponer la ayuda de cuñas para realzar, aconsejar la prueba de sillones eléctricos que según los casos pueden mostrarse muy útiles. La cama debe ser confortable, incluyendo un colchón firme y un somier en buen estado. La altura de la cama debe estar adaptada a la talla del paciente. No puede ser más alta ni más pequeña, sino a lo que el paciente pueda con facilidad poder recostarse. No hay que dudar en proponer el alquiler de una cama medicalizada, cuya altura es regulable, el respaldo es reclinable y pies reclinable a los pies. El objetivo de la psicomotricidad, el objetivo de la psicomotricidad en las patologías raquídeas del individuo de edad avanzada consiste en recuperar la imagen corporal, hacerle tomar conciencia de su esquema corporal. Ello es importante, es más importante en geriatría en cuanto los individuos tienen tendencia a encerrarse en sí mismos, ya sea física o psicológicamente. Entonces lo que nosotros, tendríamos que hacer, como dicen, ¿no?, como darle más ayuda para que la persona no se pueda aislar. En cuanto a los aparatos, se puede utilizar órtesis de tronco en múltiples indicaciones, la evolución natural degenerativas o osteoporóticas, o algunas patologías neurológicas, como las enfermedades de Parkinson. El corsé definitivo se realiza después de una reeducación dirigida con un objetivo de preparación para los aparatos y a continuación la reducción progresiva mediante yesos. En la práctica no se acomete la reducción progresiva en la persona de edad avanzada, ya que es mal tolerada, y el moldeado del corsé definitivo se realiza de entrada. En este tipo de paciente la dificultad estriba en obtener una reducción ortopédica satisfactoria sin generar intolerancia al aparato. Se toma la decisión de realizar un corsé cuando existe posibilidad de obtener una posición antálgica y cuando existe posibilidad de obtener una lordosis activa o pasiva de al menos 2 centímetros. Lo más frecuente es que la órtesis utilizada sean corsés de mantenimiento, realizados con un objetivo antálgico estético de economía articular raquídea.
El corsé de polietileno realizado sobre moldeado es, sin embargo, el peor tolerado por la persona de edad avanzada desde el punto de vista cutáneo, respiratorio y digestivo. El corsé de Binet, que asocia corrección en lordosis lumbar con anteversión de la pelvis. El eje global de la columna está reequilibrado, lo que es parcialmente el caso de la deformación frontal. Es un corsé corto, forrado con plastazote y con cierre de tipo velcro. También tenemos el corsé de cuero, que se inspira en el corsé de Binet, pero es mejor tolerado en el paciente gracias al material utilizado. Incluye un enganche a nivel de las alas ilíacas y un apoyo sifoideo. El corsé de inmovilización vertebral de tipo BOC, que es un corsé de tejido elástico que tiene un poder de contención suficiente. En algunas patologías vertebrales dolorosas se prescribe en el periodo inicial del abordaje terapéutico, así en las lumbalgias mecánicas, o como relevo de algún tratamiento mediante corsé rígido. La faja de sostén lumbar es una faja flexible de mantenimiento pasivo, bien tolerada por los pacientes. Estos aparatos son retirados por la noche. Llevar un corsé se debe asociar a un trabajo de reeducación. La quinoterapia con corsé permite un trabajo postural en extensión, así con una rearmonización de las curvas sagitales. El corsé rígido favorece un trabajo propioceptivo gracias a la variación de los apoyos y requiere quinoterapia de tonificación muscular con corsé. Se debe llevar a cabo un trabajo que incluye fortalecimiento estático y mediante irradiación de los músculos espinales dorsales, pectorales, abdominales. Fortalecimiento dinámico de los músculos cuádriceps, glúteos y isquiotibiales. Tenemos el tratamiento quirúrgico. La edad no es una contraindicación para el tratamiento quirúrgico. La patología puede constituir esta contraindicación. La cirugía de la columna en el individuo de edad avanzada está indicada en patologías raquídeas que provocan deformaciones frontales o sagitales, hiperalgias no controladas por los demás tratamientos antálgicos, en afecciones fracturarias vertebrales inestables o complicadas. Una alternativa a la cirugía tradicional está representada por la vertebrocementoplastia, utilizada en algunos casos de patología tumoral y en algunas indicaciones de dolores rebeldes tras el aplastamiento vertebral degenerativo. El objetivo de la cirugía consiste en restablecer el equilibrio raquídeo, disminuir el componente álgico y evitar la aparición de complicaciones neurológicas en determinadas fracturas vertebrales. Tenemos las limitaciones debidas al paciente. Acá podemos encontrar las limitaciones locales, las limitaciones generales y las limitaciones debidas al material. Las limitaciones locales son el anclaje óseo del material. Es primordial a nivel torácico. La fijación se realiza mediante pinzas pedículo-transversas. A nivel lumbar, el anclaje se realiza mediante tornillos pediculares gracias a una perforación pedicular estrecha. Las desmineralizaciones óseas demasiado importantes pueden contraindicar la colocación de un material de osteosíntesis debido al temor de un anclaje insuficiente. Como podemos observar, ¿no?, en la figura, las limitaciones generales, estas se deben evaluar el estado general antes de establecer la indicación quirúrgica. Tenemos que ver el estado general de nuestro paciente para ver si puede o no realizarse la operación. Y las limitaciones debidas al material. Los materiales que utilizan o las varillas no deben ser demasiado rígidas para no aumentar las tensiones a nivel de los puntos de anclaje sobre una columna
portadora de deformaciones. El material no debe ser demasiado voluminoso con el fin de respetar el injerto óseo y no alterar el funcionamiento muscular. En las indicaciones fracturarias, el individuo de edad avanzada los montajes largos tienen que ser 2 vértebras por encima o 2 vértebras por debajo de la fractura. Como podemos ver en las figuras, en cuanto a las varillas, estas que no deben ser demasiado rígidas para que no se pueda aumentar una tensión en nuestro paciente, el paciente pueda estar tranquilo. Va a continuar mi compañera. Buenas noches. Continuando con la exposición, hablaremos de las indicaciones, empezando con alteraciones estáticas. Hablaremos de la cifosis. Tiene un origen raquídeo, que es del desequilibrio sagital de la columna. Aparece producirse a nivel lumbopélvico. La reeducación tiene como objetivo la analgesia y la corrección postural. Después encontramos el tratamiento del estiramiento de los músculos anteriores y la tonificación de los músculos posteriores. El tratamiento ortopédico está indicado para personas de edad avanzada que presentan un hundimiento anterior de la columna, donde se encuentra el dolor. También se ha propuesto desde los primeros síntomas de tal desequilibrio anterior, utilizar un corset. El corset se realiza a partir del moldeado, después de una reeducación preliminar, con el objetivo de consistir en la restitución de una lordosis lumbar asociada a una antepulsión y una anteversión de la pelvis. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de un origen muscular. Habiendo sido mencionado en la hipótesis de un origen inflamatorio. El tratamiento mediante corticoterapia, que ese tratamiento es basado a tratamientos médicos farmacológicos, que es los corticoides, que están indicados para reducir la hinchazón, dolor e inflamación, que son suministrados por vía oral en algunos pacientes. También se toma en cuenta lo que es la kinesioterapia, que se encuentra limitada por una fatiga muscular. Se debe emprender un trabajo en una autoevaluación y un fortalecimiento de los músculos espinales, torácicos y lumbares. Ahora también se encuentra el tratamiento ortopédico, que es a base de corset, que permite el mantenimiento postural, que es basada en la utilización del corset de cuero, que permite mejorar su tolerancia en relación con el polipropileno. Después tenemos encontramos lo que es la mochila para poder mejorar la postura. Después determina lo que es la osteotomía, es la sustracción de la vértebra L2, que permite ganar como medida un 20% de lordosis. Este tratamiento raramente está indicado. Puede ser aplicado en casos que fracasen los anteriores tratamientos que ya les mencioné. De pérdida, este es causada una pérdida total de la autonomía del paciente. Siguiente, por favor. La escoliosis. Nuestro objetivo tiene como la reeducación, la corrección postural para producir una analgesia en el paciente.
El terapeuta debe esforzarse en flexibilizar las zonas rígidas, nuestro objetivo igual es fortalecer los grupos musculares deficientes trabajando en una función respiratoria. La equinebalnoterapia es una actividad acuática con una finalidad antálgica y descontracturante en el paciente. Ahora, el tratamiento ortopédico. Estas están indicadas en las escoliosis hiperlárgicas, inestables o cuando el tratamiento quirúrgico está contraindicado. Se trata de una órtesis paliativa, que es el que utilizan más, como por ejemplo el corcel de Bézier, el corcel de polietileno, el corcel de cuero, el corcel de VIP. Ahora, en el tratamiento quirúrgico, en casos como la escoliosis hiperlárgicas por dislocación vertebral, la escoliosis inestable, con riesgos, está con riesgos neurológicos, y el objetivo de este tratamiento es reequilibrar y estabilizar la columna, evitando complicaciones neurológicas. Siguiente, Carlita. Siguiente. Ahora hablaremos de las patologías degenerativas, empezando con la ortosis raquídea. Empezaremos, tiene tratamiento farmacológico que es basado en analgésicos y antiinflamatorios. Después está la kinesioterapia, que se lleva a cabo de lordosis o encifosis, con el fin de disminuir las tensiones mecánicas a nivel de las articulaciones interpofisarias posteriores. Después, el tratamiento quirúrgico solo está indicado en casos de extremos y presenta en algunos casos complicaciones neurológicas. Siguiente, por favor. La espondilolitesis tiene un tratamiento farmacológico que también se basa en antiinflamatorios y analgésicos, que esta permite eliminar la radiculación con dolor múltiples que vienen recurrentemente, o ocasionado por alteraciones de raíces nerviosas, craneales o raquídeas. Después está la kinesiterapia, que estos son métodos terapéuticos que por medio de movimientos activos o pasivos en todo el cuerpo. Se lleva a cabo en la cifosis con el objetivo es la adquisición de un mejor control postural. Ahí está la faja. La faja es un mantenimiento abdominal que permite el mantenimiento antálgico de la columna. Ahora, la cirugía. En caso de compresión radicular, que es más conocida como hernia del disco, se puede realizar una intervención quirúrgica de descomprensión que consiste en una laminectomía, que es una cirugía que se crea espacio mediante la extracción de la lámina. La lámina es la parte posterior de la vértebra que cubre el conducto vertebral. Siguiente, por favor. Ahora, el conducto lumbar estrecho tiene un tratamiento farmacológico que es basado en analgésicos y antiinflamatorios. La kinesioterapia se basa en la lumboabdominal, en cifosis. El uso de faja de sostén lumbar. Este es un buen ayudante terapéutico
En tratamiento quirúrgico está indicada la radiculargia. Resisten los tratamientos médicos reeducativos que llevan a proponer una solución en la cirugía que debe tener una disminución funcional y grave de los signos neurológicos. Siguiente, por favor. La hernia discal tiene un tratamiento analgésico y la lucha contra las complicaciones neurológicas. Tiene un tratamiento quirúrgico que es necesario en asociación a una degeneración ósea con un estrechamiento del conducto medular. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de otras patologías raquídeas degenerativas. Hablaremos de la patología degenerativa costovertebral. Tiene un tratamiento farmacológico. En la quimioterapia se requiere, también tiene un tratamiento de reposo que solamente puede ser relativo. Se puede aliviar los accesos dolorosos mediante analgésicos por vía oral. En caso de fracaso de los tratamientos, se lleva a proponer un tratamiento quirúrgico, que es la exedesis, que es una extirpación. En este caso sería de las costillas que están causando esta patología. Siguiente, por favor. Encontramos igual el conflicto costilíaco, que este es basado a tratamientos de estiramiento, pero solo de la zona del cuadrado lumbar, que tiene que ser homolateral. La hiperotosis anquilosante vertebral tiene un tratamiento farmacológico, que este es solo basado en analgésicos. Tiene un tratamiento ortopédico o también quirúrgico, pero solo en casos extremos el quirúrgico. Después encontramos el quiste sinovial interpofisiario posterior lumbar. Tiene un tratamiento farmacológico basado en analgésicos. Tiene la práctica quirúrgica, que Chicas, consiste en perdón que les corte, les falta mucho todavía, ya nos queda menos de un minuto para que se corte. Sí, Liz, unas 4 diapositivas más. Ya, nos desconectaremos antes que nos bote el sistema y volvemos a entrar. Listo.